La influencia positivista y capitalista en la alimentación. Es conocido por la historia de México que hemos sido colonizados e invadidos por otras culturas. Somos parte de una mezcla diversa de dichas. Somos parte del mundo y en cada uno de los mexicanos encontramos un poco de otras culturas del mundo. El Porfiriato, una época que marcó la historia cultural de México en sus hábitos, sus formas de aprender, sus formas de observar, sus formas de comer, es una época en la que se busca, en palabras de don Porfirio, orden y progreso. La entrada de la ciencia no solo fungió como producto modernizador, sino que también fue usada como herramienta legitimadora del gobierno de Díaz. Entre estas herramientas, y una de las que afectó mucho al país, fueron aquellas en las que se clasificaba a las personas, no solo por lo que poseen, sino también por su aspecto, como lo es el modelo del darwinismo social. Este modelo europeo se implementó con la intención de buscar el progreso, bajo el fundamento de que los hombres con ciertas características eran mejores que otros, caracterizado por las ideas racistas de los ingleses y franceses, que establecían que para lograr una modernización debía ser recluido todo aquel que no fuese productivo para dicha modernización, entiéndase, alcohólicos, pordioseros, delincuentes, etc., generándose así una forma de represión física y social en el cuerpo de los pobres debido a la selección de personas. Algo que quizás se desconoce es la verdadera razón de por qué el positivismo, ya que puede tener dos finalidades. Una, encontrar el crecimiento de México, lo que significa ser competentes con el mundo. Otra es la finalidad de la filosofía positivista, que era el crear una forma de control en la que no fuese necesaria la fuerza dentro de la sociedad. Para Comte, había que influir sobre la misma naturaleza del individuo para encauzarla en su propio bien, es decir, en el trabajo, en la productividad. Una de las consecuencias que generaba la represión que ejercía la forma de gobierno de Porfirio Díaz fue la deformación tanto fisiológica como emocional del cuerpo de los pobres, a quienes se reprimía física y socialmente, todo justificado por la ciencia, por el llamado darwinismo social. Este estrato, en su mayoría, no cubría los requisitos para ser alguien y por ello se les rebajaba, hasta el punto de compararlos con los animales, llamándolos así hombres vulgares. Esta forma de segregación se nota cuando se investiga acerca de cómo eran las condiciones higiénicas y nutritivas en las que eran presentados los alimentos a los prisioneros, o bien, encontrando la desigualdad respecto a la calidad de la comida que era servida en los hospitales, reflejado en la preferencia que se le da a las clases altas en comparación con las clases bajas, pues parecía ser que la calidad de la comida era mejor cuando el paciente daba algún aporte monetario extra a la institución, lo cual ocasionaba que éstas exigieran una igualdad en la calidad de servicios públicos. El modelo francés que implementó Díaz en su gobierno permeó en las costumbres de los estratos sociales altos, en donde no se dejó de lado la alimentación. Costumbres francesas como el adornar la mesa y qué cocinar eran parte de esta clase social, así como el cómo vestirse de acuerdo a la ocasión. Utilizaban diversos productos de procedencia extranjera como vajillas elegantes, grandes centros de mesa hechos con los más valiosos metales, cubiertos dorados y mantelería francesa que predominaba junto a creaciones gastronómicas de alta cocina que se servían en las grandes cenas, en casas de hombres importantes de la sociedad. La diferencia de clases, característica de un sistema capitalista, hizo que la educación se viera afectada, reflejando una carencia de estructura firme, lo que generaba el estancamiento de la clase baja, ya que no asistía a las pocas escuelas que había porque tenían que dedicarse a las actividades productivas para poder ayudar a su familia a alimentarse y protegerse. A consecuencia de esta educación deficiente y privilegiada, creció constantemente el analfabetismo, que hundía a los más necesitados y con más carencias, en este caso los campesinos e indígenas.
La clasificación de la población de México marcó a su vez una distinción en cuanto a la alimentación se refiere, por lo que los hábitos alimenticios se veían afectados y con ello se devenían diferentes enfermedades, como lo era la gota, que se daba por el consumo de carne y el sedentarismo. Se establecía que para lograr un buen funcionamiento fisiológico del cuerpo, la alimentación debería incluir productos animales y vegetales, pero para la clase trabajadora esto resultaba imposible, debido al bajo salario que recibían por sus largas horas de trabajo al aire libre. Sin duda, vemos que el trabajo y la alimentación iban de la mano. Sin trabajo, los campesinos e indígenas no obtenían los recursos económicos para tener acceso a una buena alimentación, y sin una adecuada alimentación no podían rendir en el trabajo. Una medida que las clases bajas optaron para poder amortiguar el impacto del elitismo alimenticio fue el consumo de ciertos alimentos, como lo eran las legumbres, para compensar de alguna forma los nutrientes que su cuerpo necesitaba para seguir trabajando y sobrevivir en una sociedad que no los tomaba en cuenta. Otra medida que implementaron fue la ingesta de bebidas fermentadas como el pulque. Sin embargo, en una sociedad de control como lo fue el porfiriato, se puede encontrar que la ingesta excesiva de esta bebida también servía de control social y a la vez ocasionaba una frecuente preocupación a los intelectuales. Debido a los estragos que estaba ocasionando, pues los que la consumían a la larga podrían convertirse en borrachos que opacarían a la sociedad en progreso que Díaz fomentaba. Además, debido a la poca higiene que se tenía para su fabricación, generaba diversas enfermedades del estómago. En contraste, en las casas burguesas se elaboraban alimentos sabrosos y ricos nutricionalmente. Se cocían y hervían perfectamente los alimentos para que hicieran más fácil digestión y no producieran problemas fisiológicos al cuerpo de quienes los consumían. Un alimento exclusivo de la clase alta era la carne, catalogada como alimento lujoso debido a su excesivo costo, la cual no podía ser consumida por la clase trabajadora. La comida era usada como un medio para obtener aceptación social. Esto se veía reflejado en las comidas que la burguesía ofrecía a sus invitados. Todo esto para ser aceptados en el círculo social de la élite. La comida también funge como un mediador. En las reuniones que se daban entre intelectuales, políticos, empresarios, incluso en las de índole religioso, estaba de por medio el ofrecer comida. Se decía que este era un medio para establecer confianza entre las personas que se encontraban en la mesa y con ello alcanzar el objetivo de la reunión. La clase burguesa, por tener un estilo de vida alto, estaba propensa a varias enfermedades por los hábitos que se desarrollaron bajo la influencia europea, que generaba diversos trastornos como el caso del sedentarismo que daba origen a la enfermedad de la gota. Incluso, aunque en esta clase se cuidaran la higiene en demasía, sus hábitos alimenticios dañaban la salud. Lo anterior, aunado a la importación de productos alimenticios y recetas provenientes de países extranjeros, originaba en el cuerpo de los mexicanos que los consumían diversos problemas estomacales, debido a que el cuerpo no estaba adaptado para metabolizar este tipo de combinaciones de especies y productos elaborados por la industria. En el caso de las clases pobres, al no fomentar los mismos hábitos de higiene que implementaban las clases altas en la preparación de sus alimentos y a las carencias económicas, se veían forzados a comprar productos en mal estado, por lo que sus cuerpos estaban propensos a desarrollar enfermedades, como es el caso de la tuberculosis. En México se han visto diversos contrastes culturales, tanto en la alimentación como en la selección de personas. El elitismo que se generó, la sobreestimación científica, son rasgos que han predominado en nuestra cultura desde esta época hasta nuestros días. Claro es que en esos momentos se notaban más las diferencias, al contrario de hoy, que solo es parte de una vida común, pero que han generado daños a nivel psicológico que tiene sus manifestaciones a nivel corporal. La alimentación en el porfiriato era vista como un proceso conjugado por médicos, científicos y periodistas, quienes promovían ciertas ideas científicas en aras de decir qué era la verdad.
En esta época, la psicología no daba cuenta de la conducta humana desde una perspectiva científica, sino que parecía ser una mezcla del positivismo y la moral que derivaba de los aspectos religiosos que permeaban desde la época anterior al Porfiriato. La parte científica se veía reflejada en las cuestiones fisiológicas, en tanto que la parte moral se dictaminaba por lo que se debe ser y hacer en una sociedad y lo que no. Las cosas que no solo son mal vistas, sino que también adquieren un estado patológico, y por ello surge la necesidad de ser estudiada. Aquellos que eran considerados anormales eran recluidos. Posteriormente, se empezó a tener un interés real por la psicología, dividiéndola en la animal y en la humana. Así, se iniciaron distintos estudios para explicar y conocer el comportamiento del hombre en relación con la clase social a la que pertenecían, estudios que utilizarían a la psicología para intentar comprender una serie de fenómenos sociales de la época. En nuestros días, el papel del psicólogo en este tema no ha cambiado mucho, pues sigue siendo una necesidad estudiar estos comportamientos para poder dar una solución al problema dependiendo su origen o al factor que lo ocasione. Refiriéndonos al tema de la alimentación, se encuentra que un factor común puede ser la falta de identidad nacional que se generó por los hábitos y modelos que el porfiriato introdujo al país, repercutiendo en las concepciones que los mexicanos tienen de sí mismos, queriendo cumplir con estereotipos de belleza extranjeros que en demasiadas ocasiones no se acercan a la fisiología del mexicano, lo cual genera trastornos alimenticios que desembocan en depresiones o bien afectan de una forma significativa la salud del individuo. En este tema es donde entra la labor del psicólogo, en generar un estado de aceptación de la persona y construcción adecuada de su cuerpo que le permita generar un mejor estilo de vida, en donde se valore su persona y se fomente buenos hábitos alimenticios para evitar futuras consecuencias o enfermedades que se puedan desarrollar en su cuerpo. Sin embargo, vivimos aún en una sociedad en la que se le pide al cuerpo el control de las emociones, el qué pensar, el cómo vivir, el cómo sentir, el cómo ser, cómo verse. Una represión que abarca más que aspectos culturales, abarca sensaciones e incluso cogniciones, lo que significa que se ha construido una realidad no propia de nuestras costumbres ancestrales, impidiendo una propia construcción del cuerpo, una identidad única.